KPI velocímetro, un indicador que nos permite visualmente tener información al respecto. Puede ser de la productividad. Vamos a comenzar con un caso acerca de productividad. En este sentido podemos aplicar el análisis de Likert entre 1, 3, 5, 7 preguntas. Para el efecto vamos a utilizar solamente 3, que va a estar categorizada entre los parámetros de mala, buena y excelente. Y aquí podemos colocar los datos, es decir, si ha sido mala, 20, si ha sido buena, 40, si ha sido excelente, aquí podemos colocar 30 y aquí 50. Muy bien. Tenemos que aplicar la sumatoria de estos datos y nos da un 100. Bien, otro de los puntos importantes, si ya tengo los datos, eso lo voy a reflejar dentro de una gráfica de anillo. Tengo que tener otra gráfica en la cual vaya reflejada la aguja en la cual se tiene que mover. Para ello tenemos que tener los valores que vamos a introducir, por decir va a estar en 50, y luego tenemos que tener el grosor de la aguja, es decir, si puede estar en 1.5, 2, si queremos que sea más gruesa. Bien, y tenemos que tener un complemento. El complemento va a ser 100 más 100, 200, menos la sumatoria del valor más la sumatoria de la aguja. Y ahí tenemos el complemento. Muy bien, ahora nos disponemos entonces a realizar el gráfico para poder obtener visualmente esos resultados. Para ello vamos a gráfico y elegimos anillo. En anillo nosotros podemos comenzar a trabajar con la información. Es decir, como no tenemos ningún tipo de gráfico, tenemos que entonces seleccionar los datos de entrada. Al seleccionar los datos de entrada, aquí tenemos que agregar entonces velocímetro. Y tenemos que buscar la serie de datos, es decir, mala, buena, regular, buena, mala, excelente y el total. Bien, aceptamos. Y aquí tenemos un gráfico ya con 4 partes. Bien, aquí podemos ya incluir los rótulos, es decir, etiquetas, es decir, estas palabras que son importantes incluirlas. Mala, buena, excelente. Muy bien, aceptamos. Y ahí ya nos sale eso. Muy bien, ahora vamos a ver que este gráfico tenemos que girarlo para que el 50% de este gráfico se encuentre en otra posición. Para ello vamos a ir entonces a editar y aquí colocamos, por ejemplo, 270 grados para que pueda girar. Ahora sí, ya lo tenemos de esa manera. E inclusive podemos colocar el tamaño de agujero del anillo, dice, y entonces quiere decir que el anillo va a tener un mayor grosor. Muy bien, ahora tenemos que colocar ciertos elementos que son muy importantes, es decir, aquí tenemos que hacer desaparecer este 50% el color, y aquí vamos entonces a verificar el relleno y le colocamos sin relleno. Bien, de esa manera ya tenemos. Ahora podemos cambiar los colores inclusive para ver. Si estamos en el término excelente podemos colocar verde. Si estamos en un término regular, amarillo. Y si estamos en una situación crítica, podemos colocar el rojo. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar ahora las etiquetas a los datos. Bien, ahí nos sale el número, pero no quiero los números.
Entonces vamos a dar formato a la etiqueta de datos, elegimos categoría y eliminamos el valor. Muy bien. Y podemos cambiar el color para que se pueda ver, es decir, con mayor profundidad y mejor. Para ello, como el término excelente no se nota muy bien, podemos hacer un poco más grueso el anillo a tenerlo a 50%. Muy bien, ahí ya tenemos parte del velocímetro y ahora nos falta construir la aguja. Para eso, entonces volvemos al cuadro y elegimos nuevamente seleccionar datos y aquí tenemos que agregar entonces una nueva serie de datos y le vamos a llamar aguja. Y la aguja, sus valores van a estar entonces en este sentido. Muy bien. Elegimos la aguja, como ven ya nos aparece de esa manera. Bien. Ahora tenemos que tener en cuenta que aquí están marcados los valores. Tenemos que tener en cuenta de que esto también tiene que estar en una posición. Vamos a ir quitando, por ejemplo, los colores que están por demás. Es decir, hasta que nos quede solamente la aguja. Y esa aguja la podemos colocar en un color negro para que nos determine el significado. Muy bien. Ahora tenemos que cambiar el tipo de gráfico a porque ya no va a ser un tipo de anillo, sino más bien va a ser un gráfico de tipo circular. Muy bien, como ven ahí el gráfico de tipo circular ya se nos apareció y aquí tenemos que cambiar, hacer ciertos ajustes, como por ejemplo dar formato a la serie de datos y tenemos que colocarlo también en 270 grados para que la aguja entonces vaya en una posición que nos permita visualizar su movimiento. Muy bien. Bien, ahora vamos a ver entonces cómo funciona el velocímetro. Y aquí podemos cambiar valores, es decir, 75 y la aguja se nos va hasta excelente. Aquí cambiamos 25 y la aguja se nos va a bueno. Si cambiamos a 5, la aguja está en un criterio de malo. Entonces, sucesivamente, de esta manera, la aguja del velocímetro irá moviéndose. ¿Cuál es el objetivo de este indicador? Verificar si realmente en qué situación se encuentra el rendimiento de productividad de ciertos componentes, es decir, productividad de la fábrica, productividad de los recursos humanos, y podemos aplicarlo en diferentes tipos de situaciones.